Creo que es mi anhelo. Cuando a uno le toca entregar la palabra, siempre Dios a uno le habla primero. Así que les voy a pedir que podamos orar para poder expresar de la mejor manera lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Así que cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos sentido fuertemente tu presencia. Porque cuando te alabamos, Señor, y te adoramos, Padre, somos tan bendecidos nosotros. Podemos sentir el toque, Señor, de su mano. Podemos sentir como usted, Señor, posa su mano sobre nuestra cabeza. Y en esta hora, Señor, también anhelamos escuchar su palabra. Espíritu Santo, que en esta mañana escuchemos su voz, Señor, hablando fuertemente a nuestros corazones. Es usted quien habla, Señor, a nuestras vidas. Y usted está en medio nuestro en esta mañana, Señor. Usted está en medio nuestro. Gracias, Señor. Amén. Voy a introducir, primero voy a hablar un poquito acerca de Moisés, que yo sé que ustedes lo deben conocer muy bien. Moisés nació en una época difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿cierto? Estaba siendo esclavizado. Y los judíos, los israelitas, se comenzaron a multiplicar. Nacían hartos israelitas. Y nacían hartos varones. Y pasó que el faraón, como eran sus esclavos, el faraón pensó, si estos israelitas se siguen multiplicando, algún día puede haber una rebelión. Y a mí no me conviene que se rebelen. Entonces, al faraón se le ocurrió la idea de matar a todos los bebés varones que nacieran. Y en esa época nace Moisés. Y de una manera providencial, Dios lo salva a él. Cuando todos estaban naciendo, estos bebés varones y morían, Dios los salva. Y de otra manera providencial, ¿cierto? Él llega a vivir al palacio del faraón, criado por la hija del faraón. Y Moisés vivió una vida privilegiada económicamente. Creció ahí, aprendió cosas que tal vez en su pueblo no hubiera aprendido, tuvo la oportunidad de aprender a leer, a escribir, aprendió matemática, aprendió también destreza militar porque los preparaban para la guerra, aprendió muchas cosas que tal vez antes no la hubiera aprendido. Y fue así que estuvo toda su vida en Egipto hasta los 40 años. Seguramente él conocía sus orígenes, sabía de dónde venía, porque la Biblia nos cuenta que un día él iba pasando y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, a alguien de su pueblo, y él mató a ese egipcio y escondió su cuerpo. Después dice que al otro día habían dos hebreos discutiendo y él quiso mediar, quiso conciliarlos, y el otro hebreo le dice, pero ¿y qué te metes tú si ayer mataste a un egipcio y lo escondiste? Y ahí se dio cuenta Moisés que lo que había hecho se había sabido. Y el faraón lo supo y el faraón lo quiso matar. Y por eso Moisés tuvo que escapar de Egipto, porque tuvo miedo a que lo mataran. Y ahí Moisés se va a una región montañosa, en el desierto, y llega a Madián. En Madián conoce a la que después fue su esposa, a Séfora. Se casaron, tuvieron hijos, hizo su familia, vivía también con su suegro, con Jetro, y ayudaba en los negocios de este sacerdote de Madián. Ayudaba en los negocios de Jetro, pastoreaba sus ovejas. Y pasaron más años, hartos años más. Seguramente Moisés miraba con nostalgia sus años antiguos en Egipto. Y siempre seguramente había dejado también afectos, pero sabía que no podía volver porque tenía miedo de que si volvía lo podían matar. Así que él seguramente pensó, nunca más voy a volver, esta es mi vida y aquí me voy a quedar. Y pasaron 40 años más.
Estamos hablando de un Moisés que ahora tenía 80 años. Pero un día pasó algo. Él salió a pastorear las ovejas de su suegro al monte y ahí ocurrió algo especial ese día. Había una zarza que estaba encendida. Pero eso no era lo especial, porque él había visto arbustos quemarse, encenderse. El tema con esta zarza es que no se consumía, no se quemaba. Los que hemos visto tal vez árboles que se prenden, se queman rápidamente. El milagro era que esta zarza estaba ardiente, ¿cierto? Estaba con fuego, pero no se consumía, no se quemaba. Y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Y ahora vamos a leer qué fue lo que pensó Moisés en ese momento y vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, ¿cierto? Lo que llamó su atención fue que esta zarza no se consumía. Y dice la Biblia que ahí estaba el ángel de Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de que estaba ahí el ángel de Jehová, era la presencia de Dios mismo que estaba en ese lugar. No es que el fuego físico, el fuego que quema, no es que ese fuego fuera Dios, sino que la Biblia nos cuenta que la presencia de Dios estaba en medio de la zarza. Y eso fue lo que Moisés experimentó ese día, en ese momento, la presencia de Dios. Descubre que en aquella zarza de fuego que no se consumía, estaba la presencia de Dios. Y por eso él dice la Biblia, que se arrodilla. Pero Dios va más allá. Y en el versículo 5 dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí se va dando cuenta Moisés que estaba ante la presencia de Dios mismo. Dios le habla desde la zarza. Moisés experimenta un encuentro con Dios en ese momento y ahí Dios le encomienda una misión. Le encomienda que vaya y que libere al pueblo de Israel. Lo vamos a leer ahora en el 9, en el mismo capítulo, en el 9 y el 10. Dios le dice así a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces aquí Moisés experimenta una transformación y por primera vez descubre el propósito que Dios tenía para él. Quizás Moisés había hecho muchas preguntas en su vida, desde, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que yo no muriera cuando era bebé? ¿Por qué Dios permitió que yo llegara a este lugar? ¿Por qué Dios permitió que yo creciera como crecí? ¿Y por qué si crecí como crecí, Dios ahora permite que yo me vaya? Seguramente había muchas preguntas en la vida de Moisés, al igual que a veces nosotros también nos hacemos muchas preguntas. Y es en este tiempo, ahora, que Moisés descubre el propósito que Dios tenía para él, que descubre su verdadera identidad. Y nosotros nos damos cuenta ahora que esos 80 años que Moisés había vivido le habían servido de preparación
para lo que iba a suceder después, que él no lo sabía. Esta fue su primera experiencia que Moisés tuvo ante la presencia de Dios. Y esta transformación, ¿cierto? Moisés fue transformado, esto fue lo que hizo que él después pudiera rescatar al pueblo, lo que Dios le había dicho que hiciera. Tenemos que tratar de entender qué fue lo que Moisés vivió en ese día, cómo él experimentó la presencia de Dios y cómo nosotros también podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros también lo podemos hacer. Moisés fue transformado ese día, pero no fue por las habilidades que él tenía, ya para que no digamos, pero es que era Moisés. No fue por las habilidades que él tenía o por las capacidades que había aprendido en Egipto o por lo que había aprendido en el desierto. No fue por eso. Fue porque en ese momento Dios transformó la vida de Moisés a través de su presencia. Nosotros podemos a veces demostrar que tenemos conocimiento de algo teórico. Ya lo podemos entender, lo podemos explicar, ¿cierto? Lo podemos describir, lo podemos enseñar. Pero otra cosa muy distinta, hermanos, es experimentarlo. Es la experiencia. Y Moisés estaba experimentando la presencia de Dios. Seguramente él durante su vida, o cuando era niño, o ahora, cuando estaba con Jetro, había escuchado muchas historias de Dios. Pero ahora lo estaba experimentando. Y esa experiencia fue lo que transformó su vida y Moisés nunca más fue el mismo. Dios lo llamó para hacer algo que él tal vez nunca había imaginado que iba a hacer. Ahora vamos a dejar a Moisés ahí un ratito y nos vamos a ir al Nuevo Testamento. El Señor Jesús, cuando resucita, antes de ascender al cielo, estuvo 40 días con los discípulos. Y antes de ascender, Jesús les dice que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir la promesa del Padre, y era que serían bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, el Señor Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús se los dijo, y en Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo se derrama sobre los 120 que estaban reunidos en ese lugar. Dice la Biblia que se le repartieron lenguas como de fuego. Seguramente el estruendo era tan portentoso ese día que se asemejaba tanto al fuego porque fue poderoso. Y vemos que lo que pasó ese día hizo que todos los que estaban en ese lugar nunca más fueran los mismos. Salieron diferentes. Algo pasó ese día ahí que salieron diferentes. Al igual que Moisés, habían experimentado la presencia de Dios. Cuando Moisés tuvo este encuentro con la zarza ardiente, eso cambió su vida para siempre, ¿cierto? Nunca más fue el mismo. Ya no era teoría para él, era conocimiento. Una vez escuché estas palabras de alguien que me dijo: ya no quiero seguir conociendo a Dios por lo que hace en los demás. Quiero conocerlo por lo que haga en mí. Y es muy bonito cuando escuchamos la experiencia de los demás. Aumenta nuestra fe.
Pero también es cierto que nosotros tenemos que tener nuestras propias experiencias con el Señor. Lo de los demás nos bendice, pero tenemos que tener nuestra experiencia con Dios. Moisés nunca más fue el mismo. Los discípulos tampoco, nunca más volvieron a ser los mismos. Moisés había huido de Egipto por miedo, y ese miedo lo había llevado al desierto, ¿cierto? Y lo había mantenido lejos de Egipto. Seguramente Moisés en su corazón le hubiera gustado hacer algo por el pueblo, pero el miedo lo mantuvo alejado. Ahora, luego de que es transformado por Dios, ya no es el mismo. Y a pesar de todos sus temores, porque lo seguía teniendo, recuerden que cuando Dios le da la misión, ¿cierto?, de que vaya a liberar el pueblo, él comenzó a poner muchas excusas. Él decía, pero Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, va a ir tu hermano y va a hablar por ti. Pero Señor, ¿y si el faraón pregunta que quién me manda? No te preocupes, le dirás que el yo soy te mandó. Entonces Moisés comenzó a poner excusas y eso nos habla de que sí seguía teniendo temor, pero a pesar de eso él fue y cumplió la misión que Dios le había dado porque era un hombre transformado. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, lo leímos delante, ¿cierto?, en la Santa Cena, en el huerto de Getsemaní, los discípulos que estaban con él ahí huyeron. Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. La noche que Jesús fue traicionado, ellos se dispersaron. Jesús antes había dicho que Pedro lo iba a negar, ¿cierto? Pero antes de eso, también el Señor había dicho, esta misma noche todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Eso está en Mateo 26:31. El Señor les había dicho que lo iban a abandonar. Después, Pedro también negó al Señor. Y en Mateo 26 nos cuenta que Pedro lo negó, incluso llegó a jurar que no conocía a ese hombre. Podemos entender que tenían miedo, que por eso los discípulos también lo habían abandonado. Cuando Jesús fue a la cruz, los apóstoles no estaban ahí excepto Juan. Y si vamos al Evangelio de Juan, ahí nos explica que ellos tenían miedo. Cuando el Señor se les aparece resucitado, voy a leer lo que está en Juan 20, porque ahí Juan nos cuenta por qué tenían miedo. Dice, cuando llegó la noche de aquel, estoy leyendo Juan 20 del 19 al 22, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, cuando Jesús ya se les aparece resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos cuenta que tenían miedo, efectivamente. Pero también nos dice que ese día el Señor Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo. Y cuando vemos en Hechos 2, que lo leímos recién, ¿cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo y cómo todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?, podemos entender que eso fue lo que transformó sus vidas y que nunca más fueron los mismos. Ya no tuvieron miedo. ¿Qué les había dicho el Señor Jesús antes de ascender? Que recibirían poder. ¿Cuándo? Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso estaba pasando ahora. Y cuando estudiamos la vida de los discípulos, al final vemos que todos ellos dieron su vida por Cristo. La historia de la iglesia nos cuenta que todos, excepto Juan, que falleció de viejito por causas naturales, ¿cierto?, todos los demás fueron muertos por su testimonio, fueron mártires. Y aunque Juan también fue perseguido, había sido desterrado a la isla de Patmos, aunque también sufrió persecución, a él fue el único que no mataron. Pero todos los demás entregaron su vida por causa de Cristo. Y eso nos muestra que ya no eran los mismos, que ya no tenían miedo de entregar su vida por el Señor.
A pesar de los obstáculos que estos hombres enfrentaron, que tal vez alguien podría pensar, pero fueron derrotados, pues si los mataron. A pesar de eso, de haber sido asesinados, a pesar de las persecuciones, a pesar del martirio, ellos cumplieron la misión que Dios les había encomendado. Ellos lo hicieron. Y estos hombres trastornaron el mundo. Cumplieron la misión que el Señor Jesús les había encomendado. Pero, ¿sabe? No fue porque ellos tuvieran algún talento extraordinario o porque tuvieran alguna capacidad intelectual mayor que otros. De hecho, la Biblia nos cuenta que eran hombres comunes y corrientes. Cuando nosotros vemos su vida, muchos de ellos que eran pescadores se dedicaban al oficio que habían aprendido de su familia, al oficio de sus padres. Cuando los niños judíos crecían, comenzaban a aprender la Torá, comenzaban a aprender la ley y seguían algún rabino. Y cuando llegaba una edad, este rabino veía si había algo especial en ellos y les decía, sígueme. Pero si el rabino veía que no había muchas cosas especiales, los mandaba a aprender el oficio de sus padres, eran devueltos a su familia. Y cuando vemos a algunos de estos discípulos que eran pescadores, era porque aprendían el oficio de sus padres. Por lo tanto, vemos que no eran hombres con una capacidad intelectual mayor que el resto, sino que eran hombres comunes y corrientes. Y eso que es bueno por nosotros, ¿cierto? Porque nosotros tampoco tenemos nada especial. Somos personas comunes y corrientes y el Señor así nos va hablando de a quienes llama Él. Entonces estos hombres trastornaron el mundo no porque ellos tuvieran una capacidad diferente al resto, sino porque el Espíritu Santo los transformó. Eso fue, no eran ellos, era el Espíritu Santo. Estos hombres, antes de haber sido llenos del Espíritu Santo, habían tenido miedo. Lo vimos, recién lo explicamos, ¿cierto? Habían tenido miedo. Pero ahora eran hombres que predicaban la palabra de Dios con denuedo, con valor. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro, el mismo Pedro que había negado al Señor, el mismo Pedro ahora se para y da un discurso, una predicación, que ese día se convirtieron en 3.000 personas. Ya no era el mismo. Después también la Biblia nos cuenta que Pedro y Juan hablaron delante del concilio. Y ese día cuando predicaron también dice que los nuevos convertidos sumaban 5.000. En Hechos 4:13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Los que estaban ahí escuchando los conocían de antes y seguramente los miraban y decían, ¿son los mismos? Pero algo había pasado. El Espíritu Santo los había transformado. El Espíritu Santo les infundió poder y los capacitó y nunca más fueron los mismos. Estos hombres lograron un impacto tan profundo hasta el día de hoy, pero no fue gracias a sus capacidades. Fue porque el Espíritu Santo los capacitó, el Espíritu Santo les dio poder, el Espíritu Santo los transformó. A veces nosotros no entendemos por qué nos cuesta tanto avanzar. Seguramente tenemos buenos propósitos. Yo creo que todos tenemos buenos propósitos. Todos queremos agradar a Dios, pero algo pasa a veces en nuestra vida que sentimos que nos estancamos y que nos cuesta avanzar. Dios quiere que avancemos y para eso nos capacita con su Espíritu Santo. Anhela servir a Dios, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos esos deseos de servir a Dios, pero a veces algo pasa en nuestra vida que sentimos que no es como queremos agradar a Dios, pero algo pasa que no llegamos, queremos servir a Dios, pero algo pasa que no llegamos. Tal vez tú eres joven y sabes que hay cosas que tienes que dejar, tal vez hay alguna relación que no te está haciendo bien y sabes que la tienes que dejar, pero sientes que te cuesta y siempre retrocedes. Puede tal vez ser algún vicio que sabes que también lo tienes que dejar, pero te cuesta y vuelves a recaer. Y no sabes por qué. No sabes por qué te pasa.
O tal vez tu tema es el perdón. Sabes que tienes que perdonar, pero sientes que fue tan profundo, hubo tanto daño que nunca lo vas a lograr hacer. Y déjame decirte que no son tus fuerzas. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, era una jovencita y quería agradar a Dios, tenía muchos buenos deseos de agradar a Dios, como todos ustedes. Y trataba de agradar, luchaba. Pero algo pasaba, que daba un paso y retrocedía uno y me quedaba donde mismo. Daba 2 pasos y retrocedía 2 más y quedaba donde mismo. Y ahora me doy cuenta que estaba luchando con mis propias fuerzas. Y cuando luchamos, hermanos, con nuestras fuerzas, vamos a fallar. No fue sino hasta que sabemos que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo muere en nosotros, ¿cierto? Pero después también viene el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, que es algo que tenemos que pedir. Y cuando vino ese derramamiento del Espíritu Santo en mi vida ya no fue la misma. Cambió y de verdad que no me di ni cuenta cómo fue. Sí me acuerdo de ese día perfectamente, me acuerdo la fecha. Pero la vida ya no fue la misma. Cuando nos dejamos transformar por Dios, nuestra vida cambia. Quizá hay cosas que tú sientes que te cuesta y es porque estás luchando con tus propias fuerzas. Si nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, Él nos va a sostener y Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. ¿Y saben por qué siempre fallamos? Porque alguien podría entender, pero yo estoy tratando, pero ¿saben por qué fallamos? Porque somos humanos, imperfectos, con una naturaleza que siempre va a tender a hacer lo malo. Yo a veces le digo a mi esposo estas palabras: no tenemos ni un brillo. A veces estamos en la cocina, lo doy y le digo, no tenemos ni un brillo. Porque los seres humanos somos imperfectos. ¿De qué podríamos jactarnos? ¿De qué podríamos vanagloriarnos? ¿Usted cree que habla bonito? Es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada, es el Espíritu Santo el que nos transforma. Con nuestras propias fuerzas jamás podríamos hacer nada. Y así como Moisés fue transformado por la presencia de Dios y los discípulos fueron transformados también por su presencia, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es un viento ni una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y por eso podemos entender por qué nos transforma, por qué nos cambia. César, el único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar, el único que nos puede dar poder para vencer es el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios da esta palabra al profeta Zacarías para Zorobabel, que a Zorobabel se le había encomendado la reconstrucción del templo cuando habían vuelto de la cautividad, pero el pueblo empezó a enfrentar mucha oposición para llevar a cabo esa obra. Y Dios le dice a Zacarías: dile a Zorobabel que no debe confiar en su propia fuerza o en sus recursos, sino en el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Hermano, no debes confiar en tu propia fuerza, no debes confiar en tus recursos. Es el Espíritu Santo el que te da poder. Déjame decirte que si confías en tus fuerzas vas a fallar. Necesitas que el Espíritu Santo te llene. No debemos depender de nuestras capacidades, no debemos depender de nuestras habilidades, de lo que creamos, ¿cierto? Sí, nos puede servir, pero no debemos depender de eso. Porque el único que transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y Él te quiere llenar de su presencia en esta mañana, pero se lo tienes que pedir. Saben, estuve mucho tiempo yo luchando sola, porque tiene que llegar el momento en que tú lo pidas, en que tú le digas: Señor, necesito que me llenes. Y no es algo que pase una vez. No te tienes que conformar con aquello que viviste a lo mejor en un campamento hace 30 años. No.
El Señor te puede renovar y te puede llenar una y otra vez. Una y otra vez. Y Moisés tenía 80 años. Así que esto no es para los jóvenes nomás. 80 años. Cuando yo escucho esa palabra, a mí me da mucha ánimo, porque ya me estoy acercando a, no todavía, pero ya me estoy acercando casi que a los 50. Y yo digo, gracias Señor, porque el tiempo pasa, pero para ti no hay edad. Y Dios tiene planes. Y Dios cumplió los planes para Moisés cuando Moisés ya tenía 80 años. ¿Cuántos años tienes tú? El Señor te quiere transformar. Pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Y lo tienes que entender. Si tú quieres que tu vida cambie, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Te voy a pedir que te pongas de pie. Le voy a pedir al ministerio de alabanza también que pueda pasar. Y te voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana y que no te quedes con lo que recibiste hace no sé cuánto tiempo atrás. Todos necesitamos que el Señor se derrame en nuestras vidas. Y si hay algo con lo que tú estás luchando, cierra tus ojos. Si hay algo con lo que tú estás luchando, que te cuesta, que no puedes, que retrocedes, que no sabes cómo, el Señor es el que te va a dar poder. El Espíritu Santo lo va a hacer, Él te va a transformar. Pero para eso, pídele. Levanta tus manos y pídele: Señor, transfórmame. Señor, lléname. Señor, derrámate en mi vida. Ya no quiero, Señor, luchar con mis propias fuerzas. Señor, llevo tiempo luchando con esto. Sé que hay cosas que tengo que dejar, sé que hay otras que tengo que hacer, pero no puedo, Señor, me cuesta. Pero en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida y que te derrames en mi vida, Señor. Que te derrames. Que tu Espíritu Santo nos rebalse en esta hora. Que se derrame sobre nuestras vidas, Señor. Queremos que tu presencia nos transforme. Así como transformaste, Señor, en aquel tiempo a Moisés, a tus discípulos, tú eres el mismo, Señor. Y también tú nos quieres transformar. En esta mañana, Señor, somos una iglesia que levanta, Señor, sus manos a ti para recibir, Señor, tu llenura. Para que tu Espíritu Santo te derrames en nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Porque no somos nada si tú no estás con nosotros. Porque, Señor, no podemos hacer nada. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Tú eres, Espíritu Santo, el único que nos puede llenar, el único que nos puede levantar, el único que nos puede restaurar. Si tu vida aún no ha sido restaurada, déjame decirte que el Espíritu Santo lo puede hacer. Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar la vida de tus hijos. Aquello por lo que estás luchando, Dios lo puede restaurar. El Espíritu Santo tiene poder y el Señor Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Y a ese Espíritu Santo ahora le pedimos que nos llene. Que nos llene, que venga a nuestra vida, Señor, y que se derrame sobre nosotros. Aleluya. Díselo con tus propias palabras. Usa tus propias palabras y pídele al Señor que te llene, porque Él lo quiere hacer. Espíritu Santo, Jesús, te necesitamos, Señor. te necesito. Te necesitamos, Padre. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego. Manda tu fuego, Jesús. A este lugar. Te necesitamos, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, Llénanos, Señor. Llénanos. te necesito. Manda tu fuego. Lugar, tú eres mi ayuda, mi fortaleza,
fortaleza. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Te necesito. te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, te necesito.